estamos en la mitad, este es el ventrículo que está en el medio, en el diencéfalo, o sea, ventrículo tercer ventrículo. Si ustedes miran, para volver a recordar un poquito, aquí tenemos la sustancia blanca y aquí tenemos la sustancia gris. ¿Para qué sirve ese líquido? ¿Cuál es la función que tiene? Bueno, tiene un montón, pero básicamente la más importante es proteger al sistema nervioso. Calculen que nosotros estamos en una caja cerrada, que es el cráneo, que es hueso. Entonces, cuando golpeamos, el cerebro pegaría contra las paredes y podría tener lesiones. Entonces, eso es como un airbag, pero no es de agua, no es de aire, y hace que el cerebro, cuando se pegue contra los costados, no duela, o no tengamos lesión. Alguna vez alguien ha ido a una montaña rusa, cuando se baja la montaña rusa no solo está mareado, sino que dice me duele la cabeza. Bueno, porque el cerebro pega contra las paredes laterales. Entonces, ese líquido hace de amortiguador. Punto número 1. Segundo, básicamente, bueno, esto un poco va en relación a esto, ayuda a la regulación del contenido del cráneo, pero lo más importante también, cumple funciones de nutrición, o sea que tiene algunos elementos que vamos a ver, como la glucosa, que le sirve al sistema nervioso central. Y por otro lado, si cumple funciones de nutrición, también saca algunas cosas que el sistema nervioso produce, como el escape del auto, combustión o gastos, entonces los tiene que sacar de ahí. ¿Cómo lo saca? A través del líquido cefalorraquídeo, o sea que eliminan metabolitos. O sea que, pero la función de todas las más importante es esta, la de evitar el tema del traumatismo. Esto es fundamental. Hay un montón de enfermedades neurológicas que tienen lesiones, ya sea en las neuronas o ya sea en productos que producen las neuronas, que las podemos diagnosticar a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a hablar enseguida de cómo se saca el líquido cefalorraquídeo. Por eso es tan importante el día de hoy. Esta es la composición del líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Es como el plasma, casi. Acuérdense que es filtrado como el plasma. Tiene agua, sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato y componentes orgánicos, muy poquitos, muy pocas células tiene. Entonces, si yo me fijo, esto también está en el plasma. Entonces ya es igual. No. Yo les dije que el filtrado es una membrana, el plexo coroideo mucho, pero mucho más fina, mucho más bloqueadora del plasma. Entonces, fíjense la cantidad en relación al plasma. Proteínas casi no tiene. 0,01. El plasma tiene un montón de proteínas. Casi el líquido cefalorraquídeo, vieron que proteína aquí casi no hay. No figura. Glucosa, entre 3.3 y 4.4. En relación al plasma, la glucosa, el líquido cefalorraquídeo es importante porque es la que le provee azúcar al metabolito de producción para el sistema nervioso central. Fíjense que calcio, acá tiene la relación con el plasma, tiene la mitad de calcio, tiene más cloro, tiene más sodio, tiene una osmolaridad más alta, tiene un pH un poco diferente, es más ácido que el pH común de la sangre, que es 3.4, y tiene menos lactato. O sea que ustedes no tienen que saber esto, sobre todo para que ustedes demostrarle que el líquido cefalorraquídeo viene del plasma, pero tiene diferencias. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? No tiene proteínas, no tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, no tiene sangre, no tiene los elementos celulares, y tiene glucosa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se forma en esto. Esto, si yo vuelvo a mostrar este corte, yo acá tengo la corteza cerebral, acá estaría el espacio donde estaría el cerebelo. Ven que hay un rombito acá, este es el romboencéfalo, protuberancia y bulbo. Esto que está acá redondo, grande, es el tálamo, o los tálamos uno de cada lado. Y en el medio ven que hay un espacio. Ese espacio es el tercer ventrículo, que estoy acá más abajo, viene el diencéfalo. Esta es la glándula pineal, acá adelante tengo la hipófisis, y ven que son elementos maculares. Fíjense que aquí, dentro de ese ventrículo, se dilata y forma ese plexo, se llama plexo coroideo, como un capilar. Ahí es donde filtra la sangre.
¿Cuánto se filtra? Pregunta de examen clásico. 0.35 mililitros por minuto. Lo más fácil de acordarse, medio litro por día. O sea que medio es como el riñón, está permanentemente filtrando, es lo mismo. La sangre está pasando y está filtrando a través de ese plexo coroideo. ¿Cuánto? 500 mililitros, medio litro por día. Pero ustedes me van a decir, pero si usted me dijo que ¿cuánto es la cantidad de líquido cefalorraquídeo? 150. ¿Y cómo va a producir 500? O sea, sería como una máquina de producir. Bueno, tiene que haber un elemento que me esté sacando 500 mililitros por día. O sea, entran 500, salen 500. Pero el espacio tiene 150 mililitros permanentes. ¿De acuerdo? Se va renovando el líquido, pero el líquido es 150. Entonces, ¿dónde se forma? Plexo coroideo. El 70% está en los 4 ventrículos, que dijimos que había, y el 30% se produce en el epéndimo. Acá aparece un término nuevo. Quien haya visto el teórico anterior va a ubicarse un poquito, pero el epéndimo, dijimos, los ventrículos son 4, los dos, el derecho y el izquierdo, primero y segundo, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero si se acuerdan, en uno de los dibujos, el cuarto ventrículo, que termina en lo que sería el bulbo raquídeo, hacia abajo van a ver que continúa hacia la médula, por el medio de la médula. Si ustedes ven un corte de médula, en el medio hay un agujero. Eso se llama conducto del epéndimo. O sea, el conducto del epéndimo está en la médula. Entonces, el 70% en los ventrículos y el 30% en el conducto del epéndimo, o sea, en la médula. Conclusión, el líquido cefalorraquídeo se forma permanente. Si se forman 500, se tiene que sacar 500. ¿Dónde se forma, dónde se absorbe eso? En la meninge. ¿En qué parte de la meninge? Y ahora sí tenemos que hablar un poco de meninge, por ese tema están conectados. La meninge tiene 3 capas. La parte externa, que es dura, que es la que firme, la que protege de forma máxima el sistema nervioso central. Si es dura, ¿cómo se va a llamar? Dura madre. Después hay una capa en el medio, que parece como que tuviera, si ustedes la miran, ven que tiene como múltiples tabiques. ¿Saben que tiene múltiples tabiques? Esa parece una araña, por eso tiene todo ese tabique. Entonces se va a llamar aracnoides, de ahí viene el nombre. Y después hay una capita fina, muy pegada, que va por todas las circunvoluciones, que es como una delgada telita que se pega, que es generalmente la que ven en los preparados. Cuando ustedes ven los preparados formalizados, van a ver que tienen algunas áreas todavía alguna, como una membranita muy finita. Eso es justamente la pía madre. Entonces tenemos 3 estructuras. Dura madre, función básicamente de protección. Las aracnoides, y por último, que es la parte vascular donde van los vasos. Y tercero, la pía madre que va pegada, que lleva aportes de nutrición. Entonces, ¿en cuál están los vasos sanguíneos? En la del medio, en la aracnoides. ¿Y qué dijimos? Que el líquido cefalorraquídeo es un filtrado de la sangre. Entonces necesito tenerlo conectado a la sangre. Entonces, debajo en el espacio donde están las aracnoides, están justamente lo que se llaman las granulaciones del aracnoide, donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. O sea que esto está formando un circuito. Se forma en los plexos coroideos adentro, circula el líquido cefalorraquídeo y se absorbe en la aracnoides. ¿De acuerdo? En el espacio subaracnoideo. Entonces, sí, cómo no. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. 500 mililitros se forman todos los días y se producen. ¿Y dónde están esos plexos coroideos? Hay plexos en cada uno de los ventrículos del plexo coroideo. O sea que hay 4 plexos coroideos, hay más, pero lo habitual son 4 grandes. En los espacios que tenemos arriba, en los ventrículos laterales, primero y segundo,
en el diencéfalo, tercer ventrículo, y en el romboencéfalo, cuarto ventrículo. Ese es el 70% de los plexos coronarios. Y el otro 30% está dentro de la médula, en lo que se llama conducto del ependículo. Entonces, la sangre entra en ese sector y filtra. No filtra los glóbulos, las proteínas, filtra solamente el sodio, el cloro, como vieron recién, algunos pequeños metabolitos, como justamente la glucosa, que es muy importante, como les contaba. Ese líquido circula. ¿Y dónde se absorbe? En las vellosidades aracnoideas. Muchos van a leerlo también como subaracnoidea, porque el aracnoide, si ustedes miran, dijimos que eran como arañas, están en la parte más profunda del arácnido, por eso lo van a ver como vellosidades subaracnoideas. Pero para hacerlo fácil y sencillo, de las 3 capas, la del medio, la aracnoide. Ahora, ¿dónde están las aracnoides? Están en lo que es las meninges. ¿Y dónde están las meninges? En todo lo que es la calota craneana y en la médula espinal. Pero eso es afuera. Y el líquido cefalorraquídeo se produce dentro. En algún lugar se tienen que conectar. Ahora vamos a hablar enseguida de eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver, porque si no, se produce adentro y se absorbe afuera. Pero ¿y cómo se conecta? Bueno, dijimos que el líquido cefalorraquídeo funciona básicamente para poder, bueno, en este caso, sacar para poder evaluar enfermedades, infecciones, etc. ¿Cómo lo obtengo el líquido cefalorraquídeo? Esto se llama punción lumbar. Toda la médula está cubierta por las 3 meninges, toda la médula, desde acá arriba hasta la lumbar número 2. O sea que yo tengo toda la médula cubierta por las 3, dura madre, aracnoide y pierna. Entonces, yo puedo punzar en cualquier lugar de la columna para sacar el líquido cefalorraquídeo. Por ahí vamos a ver. Puedo sacar líquido cefalorraquídeo de acá arriba, de la mitad, del dorsal, torácico, donde yo quiera. Pero la zona que menos peligro tiene es la región lumbar. Porque si yo punzo acá abajo y hago un hematoma, por la punción, como cuando sacan sangre, ese hematoma abajo va a traer menos problemas que si el hematoma lo tengo acá arriba. Por eso es que se utiliza la región lumbar. ¿De acuerdo? Pero uno puede sacar líquido cefalorraquídeo de cualquier lugar. Y es el mismo líquido que va y viene. O sea que lo que yo estoy punzando acá abajo está viniendo de arriba. Entonces yo tengo todo conectado. Entonces lo que yo saco es una conexión de lo que está pasando adentro de mí. ¿Cómo se hace una punción lumbar? Hay varias formas. Se puede hacer sentado o acostado. Depende, vamos a echar un poquito de eso ahora. Donde se ubica normalmente entre la L3 y L4. ¿Por qué se hace entre la L3 y L4? Que equivale más o menos a las crestas ilíacas. El anestesiólogo pone al paciente sentado, le tocan las crestas ilíacas y dice, tocan acá está el espacio entre la tercera y la cuarta, pum, y punza. Ustedes el día de mañana en la guardia le van a agarrar y le van a decir, tienen que hacer una punción lumbar porque este paciente tiene una infección del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ustedes lo van a poner en posición, parado o acostado, tocan las 2 crestas ilíacas, hacen una línea imaginaria horizontal, ahí es la tercera y cuarta lumbar. ¿Lo puedo hacer más arriba? Sí. ¿Lo puedo hacer más abajo? También. ¿Pero por qué se hace entre la tercera y la cuarta? Porque la médula espinal llega hasta la L2. Entonces, si yo punzo aquí, la médula espinal llega hasta acá arriba. Acá lo que toco es la cola de caballo, que se llama, acá o de aquí. Entonces la lesión es mucho menor. En cambio, si yo punzo lumbar 1, dorsal o torácica, si no soy delicado o hago un hematoma, voy a tener un problema en la médula. En cambio, abajo voy a tener la raíz nerviosa. Por eso los anestesiólogos, igual que en la guardia, van a punzar entre L3 y L4. ¿De acuerdo? Pregunta importantísima de examen. Ustedes sepan que se hace ahí la punción. Dice, por favor, a este paciente hay que sacarle el líquido cefalorraquídeo lumbar. Y L3, L4. Si fuera un niño, la cosa es diferente. Porque la médula espinal en los niños llega hasta L3, llega hasta acá abajo.
que todavía no está crecida la columna. Entonces, generalmente en los niños la punción lumbar se hace más abajo, entre L4 y L5. Pero para nosotros los adultos, L3, L4. Pregunta de examen. ¿Cómo se hace? ¿Ven? Entonces, entre la L3 y L4, lo que hace el anestesiólogo, coloca un poquito de jabón de anestesia y con una aguja busca el líquido cefalorraquídeo hasta que llega en un momento que el líquido cefalorraquídeo sale y entonces se recolecta y ahí, bueno, se puede mandar a analizar, estudiar. Entonces, L3, L4, si ustedes miran, esto que está aquí son fibras de la cola de caballo, no es la médula, por eso se hace. Cuando yo saco este líquido cefalorraquídeo, lo primero que tengo que saber es que el líquido es color, lo llaman los clínicos cristal de roca. ¿Qué quiere decir cristal de roca? Como si fuera diamante, transparente. Tiene que ser totalmente puro. El agua, el líquido es como el agua pura. Lo miran, no tiene que tener nada, porque tiene básicamente agua. Sodio, cloro, no lo ven, y no tiene que tener proteínas. Ahora, si yo punzo el líquido cefalorraquídeo y tengo glóbulos rojos, ¿qué quiere decir? ¿Qué les parece? Que está filtrando en algún lugar sangre. ¿Y dónde filtra? Porque el paciente tuvo un traumatismo del cráneo, tuvo un hematoma cerebral y está cayendo sangre adentro del líquido, dentro del sistema nervioso, dentro del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno punza y aspira y sale rosado el líquido, es porque está filtrando en otro lado. También puede ser porque el anestesiólogo, el que hace la punción, pinchó un vaso. Pero lo habitual, por eso son agujas especiales, que son súper finas, para que el líquido cefalorraquídeo no tenga problemas. Para sacar líquido cefalorraquídeo no tener inconvenientes. ¿Qué pasa si el líquido es opaco? No que tenga sangre, si es opaco, o sea que es turbio. Si es turbio, quiere decir que tiene proteínas. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo no tenía proteínas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Meningitis. ¿Qué está? Meningitis. Claro. O sea, si se inflaman las meninges o se infectan las meninges, ¿cómo se llama? Lo dijo acá. Meningitis. Y si se afecta el encéfalo, encefalitis. Meningitis es la del líquido cefalorraquídeo de las meninges y la encefalitis de ADN. Pero bueno, usemos un solo término para no acordarlo. Meningitis. Si yo tengo un golpe, un traumatismo, se inflama las meninges, viene la meningitis, un dolor de cabeza, molestia y lo demás, el líquido cefalorraquídeo va a venir turbio. Pero si tengo una infección, como los niños, el líquido también es turbio. ¿De acuerdo? O sea que el líquido me está diagnosticando no solo un traumatismo con sangre, sino me está diagnosticando también qué es lo que está pasando desde el punto de vista inflamatorio. Y ese líquido lo puedo mandar a cultivar. Y me va a decir qué germen es el que está haciendo la meningitis. Y ese es el tratamiento que le dan también a los chicos, especialmente las meningitis son más frecuentes en los niños que en los adultos. ¿Okay? El meningococo, que lo van a ver, es uno de los gérmenes que produce. Entonces, ¿cómo saco esta muestra? Por punción del líquido cefalorraquídeo. Es más, el Alzheimer se diagnostica ahora por la aparición de proteínas importantes, específicas en el líquido cefalorraquídeo. O sea que hay un montón de otras cosas que se están estudiando del líquido cefalorraquídeo. Entonces, fundamental esto ahora, No, me demoro todo el tiempo del mundo porque quiero que lo entiendan claro. ¿Ven? Esta es la médula, esta es la columna y alrededor yo tengo las tres capas. Tengo la dura madre, la aracnoides con el espacio subaracnoideo y tengo acá abajo la pía madre. ¿Ven? Acá tengo la dura madre, la aracnoides, acá es esto que está acá al rodear. Si yo analizo realmente, la dura madre no tiene líquido cefalorraquídeo, la pía madre tampoco. ¿Dónde está? Acá en la aracnoides. Pero entre las capas hay espacio, o sea, que hay un espacio aquí y hay un espacio aquí, porque la pía madre está pegada
al encéfalo o a la meninge. Entonces, este espacio que está entre la dura madre y la aracnoide se va a llamar espacio subdural. Y el espacio que está entre la aracnoide y la pía madre, este espacio que está aquí, subaracnoideo. Es decir, que si yo corto la meninge tengo dura madre, espacio subdural, aracnoide, espacio subaracnoideo, pía madre y después la corteza. ¿Entendieron, no? Bien. ¿En dónde está el líquido cefalorraquídeo? Es decir, el líquido está aquí. El líquido está fluctuando, girando por aquí. Los 150 mililitros están pasando por ahí. Es decir, y es importante, cuando el anestesiólogo o ustedes deberían venir a una guardia, tienen que ir a buscar líquido cefalorraquídeo, tienen que llegar, tienen que pasar la dura madre, el espacio subdural y entrar en la aracnoides para poder sacar el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Ese espacio subaracnoideo, donde va el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se da cuenta el anestesiólogo? Ustedes se van a dar cuenta que están. Porque vieron, no sé si alguno ha entrado a ver alguna anestesia que se hace en la columna, lo van a ver que el paciente está sentado, lo tocan y van con una aguja especial, hace un poquito de anestesia local, paciente despierto, y va despacito el anestesiólogo avanzando con la aguja, despacito, 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 en un momento determinado siente como una resistencia, que es la dura madre, punza un poquito más, y ¿qué hace? Saca de adentro un mandril y ve si sale líquido. Si salió el líquido cefalorraquídeo, estoy en el espacio subaracnoideo. Si no, avanza un poquitín más, un poquitito más, hasta que ve que sale la gotita de líquido cefalorraquídeo. ¿Y ahí qué puedo hacer? Ahí puedo hacer dos cosas. Una, o le tomo la muestra para lo que decíamos el diagnóstico, punción verdadera, pura, o cargo anestesia y la coloco por esa aguja. Y me dicen, ¿para qué colocamos anestesia local como el odontólogo? La colocamos ahí. Porque justamente en el espacio subaracnoideo están saliendo las raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas yo las puedo bloquear con anestesia. Entonces, lo que hago es desde ahí para abajo no hay transmisión nerviosa porque la anestesia la bloqueé. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de donde yo punzo, tengo la mitad del cuerpo para abajo dormida. Y eso es lo que hacen para operar algunos anestesiólogos. Se llama anestesia en la espalda. Ahora yo voy a explicar qué diferencia entre una y otra. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo, no? ¿Está claro? Si no, vuelvo a repetir. El anestesiólogo punza, va comprimiendo, siente una dureza, dura madre. Punza un poquito más, saca el mandril, inmediatamente sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se da cuenta que no punzó una arteria o algo? Porque el líquido es clarito, como hablábamos recién. Inmediatamente ahí o lo mando a cultivar o me pide a la enfermera que le pase la anestesia, una jeringa ya cargada, ¡clac!, coloca la anestesia, de ahí para abajo está anestesiado el paciente. ¿De acuerdo? Ese tipo de anestesia es una anestesia subaracnoidea y los anestesiólogos la llaman de una forma diferente. Le llaman anestesia raquídea. Porque va el raquis. ¿Qué es el raquis? La médula. Entonces que yo punzo hasta la mitad. ¿La puedo hacer acá arriba? Sí. ¿La puedo hacer en la mitad? También. ¿La puedo hacer abajo? ¿Por qué la hago entre L3 y L4? Porque justamente las chances de tener problemas en la médula son menores porque la médula llega hasta L2. Pero las pueden hacer arriba también. Es más, hay algunos anestesiólogos que hacen el C7 para bloquear de la mitad del cuerpo para abajo. Depende de lo que uno quiere hacer. ¿Se entiende, no? Bien. Eso entonces, el espacio subaracnoideo tiene líquido cefalorraquídeo. Y entonces esa anestesia que se hace ahí se llama anestesia raquídea. ¿Cuánto tiempo dura la anestesia raquídea? 6 horas. Depende de la concentración, pero lo habitual es 6 horas. O sea que si yo voy a operar a un paciente y mi cirugía dura menos de 6 horas,
puedo hacer la anestesia raquídea siempre y cuando yo opere de la mitad para abajo. Si yo tengo que operar el pulmón, no me sirve la anestesia raquídea, porque de la mitad para arriba no tengo anestesia. Por eso, si han entrado a ver una cirugía con anestesia raquídea, el paciente está despierto, está hablando, está moviendo los brazos, el cuerpo, gira, es más, le da hasta hacer un poquito de sedante porque el paciente lleva varias horas acostado, molesto, lo que sea. Pero de la mitad para abajo no tiene sensibilidad. Cuando empieza a mover las piernas y sentir las piernas, de la mitad para abajo, cogimos L3, L4, después de más o menos a las 5 o 6 horas. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, van a ver que algunos anestesiólogos, y el día que ustedes, especialmente las chicas, estén embarazadas, le dicen, no le hacemos anestesia raquídea. ¿Cómo se llama la anestesia que le hacen a la embarazada? Epidural. Ojo con ese término. Los americanos le llaman, acá en Argentina, no sé en Brasil, por eso lo aclaro, acá le dicen peridural. Los americanos le llaman epidural, les dicen. Acá lo bendiga. Hola, buen día, ¿cómo les va? Si ustedes prestan atención, la terminología cambia, pero es lo mismo. El espacio se llama epidural o peridural. Por eso lo van a ver en los libros de medicina o de anatomía, espacio subdural, y la anestesia se llama peridural o epidural. Es la misma anestesia. Entonces, aquí no tengo problema, porque yo acá tengo el líquido cefalorraquídeo entre la aracnoide y la pía madre, o sea, subaracnoide. Pero entre la dura madre y la aracnoide no hay un espacio, dijimos, pero no hay líquido. Ese espacio tiene presión negativa, porque las dos, cuando uno se mueve, las dos hojas esas están haciendo como si fuera un fuelle y tiene presión negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer la anestesia, no en el espacio subaracnoideo, voy a buscar hacerla acá arriba, en el espacio subdural. O sea, voy a hacer una anestesia no raquídea, peridural o epidural. ¿Qué es lo que hace el anestesiólogo? Lo mismo, con el paciente de igual, dijimos, acuérdense, fundamental, L3, L4, ya se lo vuelvo a repetir 100 veces para que les quede grabado. El paciente sentado, toma las dos crestas ilíacas, eso por una línea L3, L4, con un poquito de anestesia local, agarra la aguja, punza. En el momento que tiene esa resistencia, que es la dura madre, o sea que llegó hasta aquí con la aguja, el anestesiólogo ¿qué hace? Coloca una gotita de la silocaína, o suero, también usan silocaína, en la parte posterior del trócano. Sacan de la parte interna y le colocan una gotita ahí adentro. No sale líquido porque todavía no crucé. Entonces avanza despacito, por eso le dicen al paciente no se mueva, quédese quietito, porque si se mueve inmediatamente la aguja se va a mover del lugar. Por eso dicen quédese quieto, ¡pum! Se mueve. En el momento que él sintió la resistencia, hizo un poquito más de fuerza, la gota esa, porque tiene presión negativa, la gota se va para adentro. ¿Me captaron? Ahí inmediatamente el anestesiólogo no avanza más, para y dice, dame la anestesia, carga la jeringa y la coloca ahí. Sí. Una va media tonta. ¿No? Pero si el líquido cefalorraquídeo circula, ¿por qué solo anestesia desde donde punzo para abajo? Porque normalmente la cantidad de volumen que colocan, inmediatamente la colocan en ese lugar, la circulación para arriba, vieron que la anestesia, los pacientes al principio están sentados, no los acuestan inmediatamente, primera medida, porque si no el líquido sube totalmente. Segundo, el 70% del volumen está arriba, no está abajo, entonces es menos la chance que suba. Y tercero, estoy acá abajo. A lo sumo puede subir un poco, pero no llega a la conexión que todavía no le hemos hablado, donde se conecta el líquido central del periférico. ¿Okay? Así que 2 minutos te lo voy a contestar cuando veo, pero está correcto, es desde esa zona para abajo. Entonces, ¿para qué coloco el anestesia aquí en el espacio subdural? Primero, antes que nada, la anestesia dura generalmente 1 hora y media, no dura 6 horas. Segundo, utilizo menos cantidad de anestesia. Tercero, ¿cuál le parece que tiene más riesgo?
¿La peridural o la raquidia? La raquidia, porque la raquidia tengo que pasar la dura madre, pasar el espacio, pasar la arañuela y meterme aquí. O sea que es mucho más peligroso. Segundo, puedo romper un vaso. Tercero, puedo tener un hematoma. Generalmente le genera mucho más dolor al paciente porque estoy llegando profundo. Conclusión: la anestesia peridural o epidural al espacio subdural es mucho menos nociva, menos peligrosa. Por eso es que se le hace a la mujer embarazada. Generalmente un parto pueden ser puede ser media hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, no hay ningún problema. Que viene el anestesiólogo, le hace tú, pincha, busca el espacio subdural, le coloca la anestesia, la paciente se relaja, el abdomen sigue funcionando, entonces hace fuerza, lo que no tiene es dolor de la mitad para abajo. Esa es la famosa anestesia que se le hace a la mujer embarazada. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí un poquito, para ir aclarando algunos términos, más si alguno tiene algún familiar anestesiólogo. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, ¿cuánto dura la anestesia peridural o epidural? 1 hora y media más o menos. La anestesia raquidia, 6 horas. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? Si yo hago anestesia peridural o epidural, el parto tiene que durar menos de 1 hora y media, porque si no se le va la anestesia. Entonces, ¿qué hacen los anestesiólogos? Digo, le meten un catéter. Exactamente. Eso es lo que hacen. Esos son los famosos catéteres que le colocan a la paciente embarazada. Le colocan un tubito con una especie de manguerita, que es un catéter, lo fijan con tela adhesiva, lo tienen ahí. La paciente, si tiene el parto dentro de 1 hora y media, fenomenal, no vamos a necesitar más nada. Pero si pasa más de 1 hora y media y la paciente está 3-4 horas con trabajo de parto, para que no tenga dolor, le van haciendo pequeños jamones por el catéter. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le hacen una anestesia subdural directamente de entrada? Porque le podrían hacer directamente una anestesia raquidia y listo. Primero, por todo el riesgo que tiene, es mucho más riesgosa la anestesia. Y calculen que ni hablar si no están bien contaminadas, si están contaminados lo instrumental, cuando le coloco adentro le hago una meningitis al paciente. Entonces, la anestesia peridural o subdural es mucho menos invasiva, es más corta, más rápida y más segura. Por eso usa la mujer embarazada. O en cirugías chicas. Ejemplo, yo me voy a operar del frenillo de la región genital. O vamos a hacer una circuncisión en un adulto, ¿no? Que duele. ¿Qué hago? ¿Anestesia raquidia o peridural? Peridural, porque es una cirugía de 20 minutos, nada más, punto. Yo, aunque esté 1 hora y media dormido, se acabó. El paciente a la hora y media ya mueve la pierna, a las 3 horas, 4 horas se va a la casa. ¿De acuerdo? Tengo un paciente que me tengo que operar, yo, el mismo caso, pero me tengo que operar de próstata. ¿Qué anestesia utilizo? ¿Peridural o raquidia? La cirugía de próstata dura aproximadamente entre 2 y 3 horas. Raquidia. Esa es la diferencia. Me tengo que operar de los meniscos. Muy bien. Me dice, no, me voy a hacer una artroscopía. Me tienen que sacar, limpiar ahí porque tengo un problema. Una artroscopía. ¿Cuánto dura una artroscopía? Media hora. ¿Qué voy a usar? Una anestesia epidural o peridural. A las 3-4 horas, el paciente ya está moviendo las piernas y se va a la casa. Me tengo que operar una fractura de platillo tibial o me tengo que operar de menisco, pero me tienen que abrir y trabajar y el traumatólogo dice, no, mira, voy a estar como 3 horas trabajando acá. ¿Qué le va a hacer el anestesiólogo? Raquidia. Raquidia, pues dura más de 3 horas. ¿Cómo se da cuenta el anestesiólogo? Muy simple. En el espacio subdural es presión negativa, se mete el líquido. El líquido cuando coloca la gotita esa, va para arriba. Y al revés, si él va a hacer una raquidia, profundiza y sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entendió? Bien. Ahí lo tienen. ¿Ven? La anestesia, la peridural o epidural, que es el término en inglés. Si alguien ve Grey's Anatomy, va a decir, hablan de epidural. Y dice, ¿y qué es esto? Bueno, es la misma, peridural. Y la otra va raquidia o subaracnoidea. O esta de acá arriba, subdural. Muy bien. ¿Ven? Esto es
Se coloca un paciente sentado, se coloca una gotita de anestesia local, la misma que se utiliza para sacar un lunar, y ven que esta aguja es diferente a esta. Esta es una aguja común y corriente. ¿Ven que esta aguja es diferente? Esta es una aguja para anestesia peridural en los raquídeos. Es una aguja especial, que es mucho más delicada, mucho más fina, tiene una estructura para que el anestesiólogo no se le mueva, para que tenga quieta. Y fíjense que acá adentro tiene algo, ven que acá algo tiene azul. Eso es el trocar. O sea, cuando llega y siente la parte, esa aguja esa, en el centro, cuando saca la parte central, queda enganchada, o sea, sale líquido por ahí o está en el espacio. Es como una boca. No es una boca. La boca es flexible y tiene un teflón. Esto no tiene teflón. Esto es duro, metálico. Es una aguja. No es como una boca. Entonces, miren aquí. Está colocado el trocar. Acá se está sacando la parte interna. Y acá esto está saliendo, ven, y está recolectando. O sea que esto es una anestesia o una toma del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta aguja está en el espacio, zoom a la video. Y en vez de sacar, acá le puedo poner la anestesia. No hablábamos de eso. Entonces, dicho esto, volvemos al tema inicial de la descripción. Dijimos, ¿dónde circula? Los ventrículos laterales, el tercero y cuarto ventrículo y el conducto de epéndimo, que es este de acá abajo, que va dentro de la médula. ¿Sí? Eso es el líquido cefalorraquídeo central. Y ahí lo tienen. Acá tenemos el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, con sus cuernos hacia la región frontal, la región occipital y la región temporal. El diencéfalo, que tiene acá el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y acá tengo hacia abajo el conducto del epéndimo. Eso se llama líquido cefalorraquídeo central. Y está todo conectado. Entonces yo tengo que conectar ahora el ventrículo lateral con el diencéfalo, con el tercer ventrículo. Tengo que conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo con el conducto del epéndimo. Entonces, ahí lo tienen otra vez. Ubiquémonos. Cerebelo. Entonces, ¿esto qué lóbulo es? Hacia atrás, occipital. Y acá adelante, frontal. Acá arriba, parietal. Y si pudiéramos el costado acá, temporal. En el medio esta estructura blanca que une los dos hemisferios. Muy bien. Y este espacio que está aquí, tercer ventrículo. Acá se ve algo que se levanta a los dos costados. De este lado no se ve, pero de este lado sí se nota. Tálamo. Y acá en el medio, el espacio, el líquido. En el espacio, acá no hay líquido, no se fue en el líquido, pero había líquido ahí. Y estas estructuras vasculares que se ven aquí son justamente los plexos coloricos. Entonces, estábamos viendo esto, pero acá aparece este agujero. Este es el ventrículo lateral. Y ahí tengo de nuevo los plexos coroides, donde se forman, que lo habíamos visto al principio. ¿Ven? Lo mismo, estoy repasando los mismos dibujos para que las mismas fotos para que se den cuenta y aclaren lo que habíamos visto al principio. Entonces, ¿cómo es que se conectan estos espacios? Porque dijimos que el líquido circula. Entonces, el ventrículo lateral, o los dos ventrículos laterales, con el tercer ventrículo se unen a través de los llamados agujeros de Monro. Estos ventrículos se unen al ventrículo del medio por estos espacios que están aquí, por estos agujeritos que se llaman agujeros de Monro. El tercer ventrículo, que está aquí, se une al cuarto ventrículo. ¿Ven? El tercer ventrículo se une al cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, o acueducto del mesencéfalo, lo van a ver. ¿Por qué el mesencéfalo? Por esto estamos en los pedúnculos cerebrales, como dijimos en la clasificación. Y el cuarto ventrículo hacia el epéndimo no hay una verdadera conexión, es como un embudo que baja, cae, o sea que no hay ningún agujero ahí. Entonces, arriba yo tengo los ventrículos laterales. Después sigue el agujero de Monro, uno de cada lado, y se une al tercer ventrículo. El tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio, o del mesencéfalo, o de los pedúnculos cerebrales, y baja al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo sigue el líquido cefalorraquídeo hacia el epéndimo.
¿De acuerdo? Esto que estamos hablando aquí es el líquido cefalorraquídeo central. Pero dijimos que rodeando todo el sistema nervioso central, la columna, la médula, toda la parte lateral, tenemos también líquido cefalorraquídeo, espacio subaracnoideo. Ese se llama el líquido cefalorraquídeo periférico. Vuelvo a repetir porque vi alguna cara rara ahí. Tenemos en el medio el líquido cefalorraquídeo que está central, que es donde se produce, que está en el medio, que está circulando. Y por afuera, el que hablábamos de la anestesia, en el espacio subdural hay líquido cefalorraquídeo también, que es el líquido cefalorraquídeo periférico que está por afuera, no en los nervios, está en la meninge, en el espacio subaracnoideo. En algún lugar se tienen que estar conectando esos dos líquidos. Eso está pasando justamente a la altura del romboencéfalo, generalmente en la parte más inferior del romboencéfalo, cerca del bulbo raquídeo, en tres agujeros, Magendie y Luschka. Yo dije tres agujeros porque tenemos los dos agujeros laterales y uno central. Magendie lateral y Luschka en el medio. Son tres agujeros que estarían, que nos ubiquemos si estamos aquí, y que me están conectando el líquido cefalorraquídeo central con el líquido cefalorraquídeo periférico. O sea que está pasando acá. Entonces ese líquido cefalorraquídeo, cuando yo lo punzo acá abajo en la columna, me está dando información, y ahí vuelvo a repetir lo que les dije, de lo que está pasando acá adentro, porque están conectados. Porque el líquido son 150 mililitros, pero se producen 500 y se absorben 500 permanentemente. Entonces, como eso es una máquina que está circulando, si yo punzo y saco, estoy captando lo que está pasando adentro. Por eso la punción lumbar sirve para diagnosticar Alzheimer, meningitis, encefalitis, lo que hablábamos anteriormente, o hemorragias. Ahora, muchas veces los neurólogos, los cirujanos piden una tomografía o una resonancia, pero antiguamente las punciones se hacían con mucha frecuencia. Y para diagnosticar infecciones se siguen haciendo, para diagnosticar Alzheimer se siguen haciendo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bien, vamos a volver a repetir entonces. Cuerpo calloso, este es el diencéfalo, este es el tercer ventrículo. Acá tengo el agujero justamente de Silvio, el acueducto de Silvio. Este es el diencéfalo, el mesencéfalo. Acá tengo justamente el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. Llego al cuarto ventrículo, penetra la protuberancia entre el bulbo y aquí sigue a la meninge, al epéndice. Está todo conectado. El líquido por acá circula, va y viene, sube y baja. Y este es el periférico, este es el líquido que está subaracnoideo, y aquí están las velocidades aracnoideas, que es donde se absorbe el líquido, lo dijimos antes. Entonces, este líquido que está acá afuera tiene que estar conectado al interno. ¿Por dónde? Aquí, a nivel del bulbo, en los agujeros de Magendie y Luschka, allá abajo, ¿ves? ¿Se entendió? Bien, entonces, yo cuando voy a sacar líquido cefalorraquídeo, lo saco del espacio subaracnoideo, no lo saco del epéndimo, lo saco de acá afuera, pero es el mismo líquido y están conectados. Aquí en estos son los plexos coroideos que producen 500 y aquí son los 500 que se absorben en las granulaciones subaracnoideas, ¿ok? O vellosidades subaracnoideas. Entonces, volvemos. Acá van a encontrar a veces en algunos lugares, acá tienen los agujeros laterales de Luschka, pero yo lo dije otra vez. Los de Luschka son laterales y el del medio el de Magendie, que son tres agujeritos que hay atrás que son los que conectan el líquido central con el periférico. En algunos lugares van a ver, incluso yo te lo envié, van a ver cisternas. ¿Qué son las cisternas? Es el líquido cefalorraquídeo periférico que en algunos lugares se dilata. Entonces, vamos a tener por ejemplo acá, esta que es la cisterna magna, que está entre el cerebelo, este es el líquido cefalorraquídeo periférico, y justamente en la zona de la protuberancia y el bulbo, esto se llama cisterna magna. La cisterna cuadrigeminal, para los tubérculos cuadrigéminos, acá atrás ven que es más grande ese espacio. Acá tengo una tercera cisterna que se llama prepontica y la última a nivel peduncular. Son las 4 cisternas más importantes que hay.
¿Qué quiere decir? Que el líquido cefalorraquídeo periférico en algunos lugares se ensancha y ahí forma una cisterna. Es eso solo. Bueno, vamos a ver esto. Esto es clásico, como dijimos, esto es una resonancia. La resonancia, ya lo dijimos la otra vez, para que ustedes identifiquen, ven que se ven bien las circunvoluciones, se ve la sustancia gris, la sustancia blanca perfectamente bien. Yo tengo acá mi lóbulo frontal, por acá tengo, miren, acá tengo el seno frontal, acá atrás tengo el occipital, o sea que esto es el lóbulo occipital. Y cuando hago este corte en el medio mío, veo espacio. Esos espacios son los ventrículos. Como estoy alto, estos son los ventrículos laterales. Este es el ventrículo lateral, vieron que tienen como una forma de una C. Tiene una prolongación frontal, una prolongación hacia atrás, que es esta que se ve acá, que es la occipital, y una prolongación lateral que va hacia el lóbulo temporal. Muy bien. ¿Qué le parece? Esto es una imagen normal, esto es una imagen patológica. ¿Qué ven? ¿Qué les parece? Usando el sentido común, ¿qué ven? ¿Cómo? Muchas veces en el ventrículo. Bien, miren, este es un ventrículo lateral normal. Miren el tamaño de estos ventrículos. ¿Cómo se llama esto? Hidrocefalia. Quiere decir que el sistema ese de captación de 500 mililitros en algún lugar está fallando. Y entonces producen 500 y absorbe 300. Y va juntando 200, 250, 300 y esto va haciendo como una bolsa que se va juntando. Esto se llama hidrocefalia. Puede ser congénita, serán los chicos. ¿Por qué? Porque nacen sin o con poca velocidad de subaracnoideas o los agujeros estos de Margendi y Lustra que hablábamos están como tapados. Entonces se va juntando el líquido y le va presionando sobre el cerebro, por eso como el cerebro todavía, el hueso no está consolidado, les parece esas cabezas grandes así. Eso se llama hidrocefalia. ¿Qué es lo que hacen los neurocirujanos? Le colocan una válvula para sacarle el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Aquí tenemos las tomografías y este es un corte sagital del mismo paciente. ¿Qué ven de raro? Miren, esta es la corteza cerebral, esta es el cráneo, o sea que esto es hueso, no se puede mover. Fíjense, esto sería la cisura interhemisférica. Acá estoy teniendo algo en este lóbulo, que es justamente el lóbulo temporal, que me está presionando, o sea, esto es un tumor. Fíjense, los ventrículos laterales, ¿se desplazó o no se desplazó? Claro que se desplazó. Si no, debería estar en la línea media, ¿ven? Miren, acá lo tengo. ¿Ven ahí? ¿Ven cómo lo empuja? ¿Cómo desplaza? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el líquido, entonces cuando el tumor crece, empuja el agua, el líquido cefalorraquídeo, y desplaza la línea media. Y desplaza. ¿Okay? Entonces, si este tumor está cerca del líquido cefalorraquídeo, si yo hago una punción, voy a tener células tumorales, por un lado, o eventualmente, como les decía, no hace falta hacer una punción, ya uno teniendo estas imágenes actuales, uno ya directamente. Entonces, para ir repasando y terminando esta primera parte, periósteo, el cráneo, dura madre, aracnoides, pía madre, como dijimos anteriormente, ¿ven? La dura madre es dura, estructuralmente, ustedes la tienen los preparados abajo, y básicamente, esto es una pregunta también interesante. ¿Quién irriga la dura madre? La dura madre está irrigada básicamente por una arteria que es la arteria meningia media. ¿Vieron cuando agarran el cráneo que lo miran de costado? Pero yo Roberto que lo mostró una de las veces que trajo esos preparados que él donó. Si lo miran van a ver que al costado aparece todo como si fuera lo que le llaman hojas de higuero, de nervaduras. Vienen del hueso, se ven como una estructura irregular. Ahí va la arteria meningia media. Esa arteria meningia media es la que irriga la dura madre. Entonces, si yo tengo un golpe y rompo la arteria meningia media, va a ser esto, un hematoma. Y ese hematoma está por arriba o por debajo de la dura madre. Está en esa zona. Entonces le van a llamar hematoma subdural. ¿De acuerdo? Y provoca esta expansión. ¿Ven?
Ahí lo tienen. El hematoma va creciendo, va empujando y va, miren, ven, ven acá lo tienen, el laminar, va empujando en la línea media como se desvía. O sea, porque va creciendo la sangre, para afuera no puede ir porque está el hueso, entonces va para adentro y empuja. Eso es el hematoma llamado extradural, que es el que va por afuera, o el hematoma subdural, el que está por debajo. Eso lo vamos a ver después más adelante en neurología. Y acá tengo los espacios, como hablábamos recién. La aracnoide tiene el espacio subaracnoide, donde va el líquido cefalorraquídeo, y las granulaciones, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo en el periférico. ¿Ven? Y aquí tengo, básicamente, acuérdense, la palabra aracnoide viene de araña, que son todos los elementos vasculares que habíamos estado hablando aquí. Donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo en estas vellosidades que están en el aracnoide, esas vellosidades subaracnoideas. O sea, el líquido cefalorraquídeo entra ahí y se absorbe 500 mililitros por día. ¿Y a dónde va entonces? Se absorbió 500 mililitros. ¿Y a dónde va medio litro de líquido cefalorraquídeo todos los días? No se olviden lo siguiente: estas velocidades subaracnoideas drenan a donde están las venas del encéfalo. A las venas. Estas venas que están aquí van a constituir los senos venosos encefálicos que van a drenar a la yugular interna. Y de la yugular interna ustedes saben cabeza y cuello. Pasan por el foramen yugular, por rajado posterior antiguo, bajan la yugular interna, bajan por el cuello, forman el paquete vasculonervioso del cuello, y de ahí ¿dónde va? La derecha y la izquierda, a los troncos brachiocefálicos, venosos, derecho e izquierdo, confluente yúgulo subclavio, van a formar la vena cava superior. ¿Y la vena cava superior dónde va? Al atrio derecho. Y ahí volvió a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se volvió a meter en la sangre. Quiere decir que las vellosidades subaracnoideas lo que hacen es chupar el líquido cefalorraquídeo y lo mandan de vuelta al corazón para que vuelva a la circulación. Y cuando la sangre sube al cerebro, filtra, por lo que dijimos, a plexos coroideo, 500 mililitros, filtra y ahí se forma. Entonces ahí cerramos el circuito. O sea, permanentemente estamos produciendo 500 centímetros cúbicos y estamos sacando 500 centímetros cúbicos. Estamos sacando detritos, estamos sacando elementos que van saliendo del sistema nervioso central, y en el trayecto lo que está adentro son 150 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a aclarar después mucho mejor cuando veamos circulación del cerebro. Pero para que lo entiendan, acá tengo las venas del cerebro, ya lo vamos a ver, ¿pero ven? Entonces aquí tengo todas las venas del cerebro, ya vamos a charlar cuáles son, y drenan a la vena yugular interna y de ahí vuelve el líquido cefalorraquídeo. Ahí tienen distintos puntos, ya lo vamos a ver, pero no se preocupen, porque esto lo vamos a ver en vascular. Todo este sistema venoso que está volviendo el líquido cefalorraquídeo al corazón. Esto lo vamos a ver después. Entonces, hasta aquí vamos a parar. Los escucho si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo el día de hoy, porque hoy vieron líquido cefalorraquídeo, pero vieron la diferencia entre las famosas anestesias, la peridural, la raquidia, para qué se hace, cómo se hace. ¿De acuerdo? Vamos, los escucho. ¿Se acuerdan que habíamos dividido embriológicamente el cerebro, la estructura del sistema nervioso central en 5 estructuras? ¿Se acuerdan? Una de ellas era el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y el mesencéfalo, el mielencéfalo. ¿Se acuerdan que lo vimos otra vez? La palabra telencéfalo, tele, de televisión, de lo más lejos, lo más alejado. Tiene dos zonas, lo que es la estructura de la corteza cerebral, el cuerpo calloso, lo que estuvimos viendo, o sea, la sustancia gris, sustancia blanca, el cuerpo calloso, que es la sustancia blanca de conexión de los dos hemisferios, y debajo aparecía este tercer punto, que eran los núcleos de la base. Para que nos ubiquemos dónde estamos. Estamos arriba del diencéfalo, O sea que estamos arriba del tálamo, estamos arriba del tercer ventrículo.
pero estamos profundo en lo que sería el cerebro. Entonces, esto es lo clásico anatómico. Por ahí el doctor Cortadi o el profesor Barrovecchio dará algún tema más específico, que esto está permanentemente en estudio. Clásicamente son 4 núcleos fundamentales: el cuerpo estriado, el claustro, el núcleo amigdalino y la sustancia negra con los núcleos subtalámicos. Estos son los 4 núcleos de la base importantes, clásicos, escritos, que a su vez se subdividen algunos. Entonces, el cuerpo estriado se divide a su vez en núcleo caudado y el núcleo lenticular, que se subdivide en globus pálido y cutáneos. A ver, cuerpo estriado. ¿Por qué se llama cuerpo estriado? ¿Qué diferencia hay entre la sustancia blanca y la sustancia gris? ¿Qué diferencia hay? Uno lo mira, es el preparado, y uno es blanco y uno es gris. ¿Por qué? ¿Qué les dije yo la otra vez? Tiene somas y el otro no sabe. Exactamente. O sea que tiene el cuerpo neuronal. La sustancia gris es el cuerpo neuronal. Y si ustedes miran esto, los núcleos de la base, esto cuando hacían los cortes preparados, veían que era más oscuro. Los núcleos de la base son grises. Entonces, conclusión, ahí los núcleos de la base son cuerpos neuronales, son estructuras donde hay información tremendamente importante para los movimientos, específicamente, y para otras cosas como dijo recién el profesor, para los temblores, etc. Entonces, todos estos núcleos de la base son sustancia gris. Cuando ustedes vean los cortes, que los que están ya empezando a ver, los preparados, los prácticos, van a ver en la parte profunda estructuras grises. Esos son los núcleos de la base. Entonces, por eso de ahí viene la palabra, núcleo caudado y núcleo lenticular. El núcleo lenticular es fácil de identificar porque el lentículo es como una vela, como un triángulo. De ahí viene el nombre, lenticular, que se divide. La parte de afuera se llama putamen y la parte interna globus pálidos, que a su vez se subdivide. Vamos a ver. Después viene el claustro. Después viene el núcleo amigdalino, que es este sector de aquí. Y después viene la sustancia negra o núcleos subtalámicos. Ya entramos más abajo, ya nos fuimos un poquito más abajo. Ya estamos en la parte de la unión en el diencéfalo con el mesencéfalo. Este es el clásico dibujo, que ténganlo en cuenta porque lo preguntamos siempre en todos los parciales, en los finales siempre está este dibujo o similar. Ubiquémonos. Corte transverso, bien, ¿no? Coronal, como se le llama, bien, que se nota como si fuera una corona, ¿ven? Esto es un hemisferio, este es el otro hemisferio. ¿Qué es esto que está acá en el medio? El medio interhemisférico. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Me está uniendo la sustancia blanca de este lado con la sustancia blanca de este lado. Muy bien, bajo un poco más y aparece esto. ¿Qué es esto? Los ventrículos laterales. Aquí faltaría unirlo, faltaría hacer un dibujito que una con el agujero de Monroe con este ventrículo. ¿Qué ventrículo es? Y entonces esto que está en los costados, ¿qué es? ¿Cuáles son las paredes del ventrículo del tercer ventrículo? Esas dos estructuras redondas grandes que hay en los costados. El tálamo. Entonces, si esto es el tálamo, esto es el diencéfalo. Esto es el telencéfalo y este es el diencéfalo. Y de ahí, bueno, sigue hacia abajo, por supuesto, el tallo. Si yo me vengo hacia afuera, ¿ven? De golpe tengo acá una cisura. ¿Qué cisura es esa? ¿Silvio o Rolando? Silvio, porque la de Rolando es la vertical. Esta es como oblicua, esta es la transversa o tangencial. Esta es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, ¿qué divide? Hacia arriba un lóbulo y abajo es otro lóbulo. ¿Qué lóbulo es el que está arriba? Parietal. ¿Y hacia abajo? Temporal. O sea, esa es la cisura de Silvio. Y si yo abro la cisura de Silvio, me voy a encontrar con esto que está aquí. ¿Qué dijimos en la clase anterior cuando yo abro la cisura de Silvio y voy al fondo? ¿Qué me encuentro? Un lóbulo más, el quinto lóbulo de la ínsula. Es el lóbulo de la ínsula. Bien. Entonces,
Si yo me vengo más profundo, aparece esto que son los núcleos de la base. O sea que los núcleos de la base tienen relación directa con el lóbulo de la ínsula. Tienen relación directa, ven, con estas estructuras que son mucho más profundas que es el diense. Perfecto. En este corte transversal voy a tener acá arriba un núcleo, se llama núcleo encaudado. O sea, estoy hablando de el cuerpo estriado, el primero que dije. Como el corte es así, lo voy a tener como esta imagen, pero si yo me vuelvo para atrás, el cuerpo es esto. Hace esa curva, como esa colita. Entonces, si yo el corte lo hago aquí, que normalmente el corte se hace aquí en el dibujo, voy a ver este pedacito. Pero el núcleo caudado forma esta curva, esta coma que está formando así. ¿Se entendió? Por eso lo van a ver que tiene, y en algunos preparados, algunos cortes, algún dibujo que ustedes tengan, van a ver que aparece aquí y acá abajo también aparece el disco y le ponen cuerpo y le ponen núcleo caudado. Y dicen, pero se equivocaron, ¿cómo va a haber dos? No. Lo que están haciendo es que el corte lo están pasando acá atrás, están tomando aquí y aquí. ¿Se entiende, no? Para que se queden tranquilos, si ven que aparece otro, no es el mismo, pasa que está dando la vuelta. Entonces, arriba, núcleo caudado. Debajo dijimos que el cuerpo estriado tiene núcleo caudado y tiene núcleo lenticular, que es como una vela, ¿ven? Ahí lo tienen. Este es el más fácil de identificar. Ese núcleo caudado, perdón, ese núcleo lenticular hacia afuera tiene lo que se llama el putamen. Y hacia adentro el globus pálido. Y si ustedes prestan un poquito más de atención, van a ver que este globus pálido tiene dos divisiones. Globus pálido externo y globus pálido interno. ¿De acuerdo? Por eso es para que ustedes se den cuenta, vuelvo para atrás, perdón, disculpen. Esos están en las partes más inferiores. ¿Qué función tienen estos núcleos? Una fundamental, que es la coordinación de los movimientos. También trabaja justamente en la precisión, pero trabaja básicamente en la vía motora. Quiere decir que la vía motora tiene que estar conectándose, por eso acá aparece la corteza, para orientar. Una de las enfermedades, para que ustedes se ubiquen más rápido, que una de las más habituales, es la falta de dopamina en la sustancia negra, porque estos núcleos tienen neurotransmisores. Uno de ellos es la dopamina, de esta sustancia negra. Bien, y la falta de dopamina, ¿qué produce? Parkinson. ¿Y el Parkinson cómo se evalúa? Básicamente por el temblor. Quiere decir de que el sistema que yo estoy teniendo en mi cerebro, que me permite que mi movimiento sea preciso, coordinado y encima que no tenga temblor, eso lo está haciendo mi dopamina. Cuando me falta la dopamina, tengo este movimiento permanente. O sea que estos núcleos intervienen en el movimiento. Y a esto hay que agregarle, no lo voy a complejizar hoy, pero para agregarlo falta el cerebelo, que es el que termina de coordinar más todavía el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante y está permanentemente en revisión todo esto solo. Muy bien. Y aquí lo volvemos a tener entonces. Ubiquémonos rápidamente. Tenemos un hemisferio nada más. Cisura interhemisférica, cuerpo calloso, ventrículos laterales, tercer ventrículo, y esto ahí ya le pongo el nombre, agujero de Monro. Ahí ya lo estoy uniendo. Fíjense, estas dos estructuras grises, grandotas, a los costados, sustancia gris, o sea, núcleo, pero tiene que ver al lado del tercer ventrículo y tiene que ver con la vía sensitiva. ¿Cómo se llama? Tálamo, los dos núcleos del tálamo. ¿Ves? Me voy para afuera. Cisura de Silvio, lóbulo de la ínsula. Y aquí aparece el núcleo lenticular. ¿Lo ven? Putamen, globus pálido, la parte medial y lateral. Y acá aparece el cuerpo, el núcleo caudado,
y la cola del núcleo acá abajo, ¿ves? Que este corte está más atrás, por eso aparece. Hasta ahí lo vimos. ¿Qué nos está faltando a este núcleo? Aparece una estructura finita. Esto se ve perfecto en los preparados que están en práctica. Esta estructura finita de sustancia gris, que se ve claramente, eso se llama claustro o antimuro, lo van a ver, también con ese nombre. Entonces ya fui agregando otro núcleo más. La sustancia amigdalina está justamente en el lóbulo temporal específico, en un área muy especial, por eso es que en los cortes generalmente no la muestran. Y acá tengo, ¿ven el tálamo? ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos núcleos que están acá abajo? Núcleo subtalámico. Están, ¿ven? Debajo del tálamo, estamos en el diencéfalo. Y ahí está la sustancia líquida, que es la que forma la dopamina. Muy bien, bueno, esto ya lo hablamos otra vez, no voy a aceptar. Voy a pasar ahora a reforzar lo que dije, que esto sí está enviado, también esto ya fue enviado. Acuérdense que este está en el de general, en el libro de general, en el teórico de generalidad. Vamos, no se canse que ya estamos terminando, vamos. ¿Qué power sigue? Vamos a reforzar ahora entonces el tema de núcleos de la base. Entonces, ¿ven? ¿Esto está sacado? Miren, lean acá. Basal ganglia major structures. O sea, está sacado del libro en inglés. O sea, usamos la misma terminología, lo que hablábamos anteriormente, terminología anatómica. ¿Eh? Entonces los he enviado también, ya lo tienen. Entonces, esto es un corte de lo que ven ustedes abajo. Lo anterior eran dibujos, esquemas. Ahora vamos a ver cortes anatómicos. Ubiquémonos, cisura interhemisférica. Hemisferio puede ser derecho o izquierdo, depende si lo miro adelante o lo miro atrás, por eso no distinguimos. Cuerpo calloso. Ventrículos laterales, tercer ventrículo. Acá aparece básicamente ya la protuberancia y más arriba el mesencéfalo. Aquí tengo la cisura de Silvio. Aquí estoy teniendo básicamente el lóbulo de la ínsula. Esto es lóbulo parietal, esto es lóbulo temporal. ¿Se ubicaron? ¿Eh? Fácil, ahora lo vamos entendiendo mucho más. Y tengo... Aquí aparece este triángulo. Cuando aparece el triángulo, ubíquense rápidamente, núcleo lenticular. La parte de afuera, que es más oscura, es el putamen. La parte interna, el globus pálido. Y el globus pálido tiene dos estructuras: el globus pálido lateral y el medial, o el lateral, el interno y externo. Muy bien. Y acá tengo otro núcleo, acá arriba, que acá abajo está apareciendo también. Este es el cuerpo del núcleo caudado. Y acá abajo, todavía no se ve muy bien, aparece la sustancia negra con los núcleos subtalámicos. Fíjense dónde estamos ubicados, dónde está este corte para que nos demos cuenta. Está sacado acá a los costados del cerebro, ¿no? Este es el segundo par craneal, es decir, el nervio óptico. Pero el quiasma óptico es esta zona. Acá tengo los dos nervios ópticos, uno para cada ojo, y estas, como dijimos anteriormente, ¿se acuerdan? Las cintillas ópticas, que van ¿a dónde? Dijimos, con el reflejo pupilar, que lo vimos en la clase pasada, a esta estructura, que son los pedúnculos cerebrales. ¿Vieron? Ya bajamos, ya estamos casi en el tronco encefálico. Estamos en el tronco encefálico. El mesencéfalo, o los pedúnculos cerebrales, tiene adelante el pie y atrás la calota, que se llama. Y ahí tengo un agujero. Ese es el acueducto de Silvio, que me está uniendo el diencéfalo con el romboencéfalo, el líquido cefalorraquídeo. En esta estructura aparece acá atrás, en los cortes, los anatomistas antiguos veían toda una zona negra, oscura, mucho más importante, le llamamos sustancia negra. De ahí viene
él no. Entonces, estoy teniendo en esta estructura la sustancia negra y un poquito más arriba los núcleos subtalámicos. Este es un corte similar, la única diferencia es que lo estoy viendo de costado ahora. Aquí yo tengo el núcleo caudado, esta es la sustancia amigdalina, este es el globus pálido y el putano, lo que habíamos visto de costado. Muy bien, ¿cómo se conectan? Esto está conectado, hay conexiones entre estos tipos, estos diferentes núcleos, y esto es lo que básicamente hablábamos recién, produce o excitación o freno de los movimientos. Ahí donde está la dopamina y actualmente el GABA, que es lo que más es uno de los neurotransmisores, esto lo van a ver en histología y después en fisiología. Por eso no se los quiero complicar, pero ustedes van a tener, ¿ven? Excitación de la corteza cerebral, pasa al globus pálido y vuelve al tálamo y vuelve a la corteza, es un circuito de excitación directo. Estos son directamente vías, como les mostraba recién, perdón, o vías de conexiones con los núcleos subtalámicos, sustancia negra, que inhiben. O sea, yo puedo estimular el movimiento o frenarlo. Si yo lo freno y me falta el freno, se me libera y eso se apaga. ¿De acuerdo? Esto para que ustedes tengan idea o lo tengan de base para cuando vean fisiología o fisiopatología en tercer año. ¿De acuerdo? Entonces quería que ustedes lo vieran, que es lo que se está estudiando ahora. ¿Qué es entonces el Parkinson? El Parkinson es el déficit de dopamina en la sustancia negra, en un núcleo de la base. Entonces, Michael J. Fox tenía solo 29 años cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Normalmente la sufren personas muy mayores, pero también se da en menores de 30 años en el 1% de los casos. Y en ese 1% le tocó estar al protagonista de Regreso al Futuro. Lo asombroso es que al descubrir su enfermedad, los médicos le dijeron que quedaría completamente incapacitado en 10 años. Pero Michael rompió todos los pronósticos y ha logrado estar en activo no 10 ni 20, sino 30 años nada menos. ¡Wow, qué fuerte! Hablamos de Michael J. Fox porque mañana mismo cumple 60 años y alcanza esa redonda cifra visiblemente afectado por el Parkinson, pero con la energía suficiente para haber publicado hace unos meses su cuarto libro. Y además de escribir, dice Michael que aún tiene energía para pilates, golf y una vida sexual activa. ¿Sabes? Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Su esposa es la actriz Tracy Pollan. Llevan 33 años casados y tienen 4 hijos. 3 de ellos nacidos cuando Michael ya tenía Parkinson. Pero en esta familia tan unida también ha habido momentos críticos, como cuando Michael J. Fox cayó en el alcoholismo nada más conocer su enfermedad y harta de sus borracheras, su mujer estuvo a punto de pedir el divorcio. Hasta que una mañana, en plena resaca, ocurrió algo que le impulsó a retomar las riendas de su futuro. Él mismo ha dicho que fue el momento más decisivo de su vida, y enseguida desvelaremos qué momento fue ese. Os lo garantizo. Pero antes sepan que Michael nació en la ciudad canadiense de Edmonton. Vamos a ver la historia de Fox, pero la idea es que ustedes sepan que esta enfermedad puede afectar a cualquiera, especialmente a la gente de edad, porque tienen alteración de los neurotransmisores con los años, se nos van disminuyendo, por eso es que la gente de edad tiene un temblor, y eso básicamente está dado por el déficit de dopamina. Lo que estaban hablando acá son las enfermedades básicamente que son gente joven, que se nota mucho más todavía. El Parkinson tiene una rigidez y tiene temblor. Eso es la característica que se da por la alteración de los núcleos de la base. Entonces, les mostraba yo el video, porque entonces te lo vieron, que él estaba sentado y el brazo se le movía así. Y por el otro lado, no sé si notaron, la cara no tenía expresión. Una cara que él miraba, pero no tiene la expresión típica de la cara. Se llama cara de póker. O sea, el paciente que tiene Parkinson no tiene la plasticidad que tenemos todos nosotros. ¿Cómo se soluciona esto?
básicamente con dos cosas. Si sabemos que el déficit es la dopamina, se le da dopamina. Se le dan las pastillas para el Parkinson. En los Parkinson leves eso mejora bastante. En algunas pacientes no llega a ser necesario y lo que hacen es trabajar los núcleos de la base, lo hacen los neurocirujanos. Entonces, los neurocirujanos, ahora les voy a mostrar para que vean un poquito más. Los neurocirujanos hacen básicamente tratamiento sobre algunos núcleos de la base específicos y hacen que quiten el temblor. Eso lo habrán visto quizás o alguno leído, que son los que hacen un agujerito en el cráneo, le colocan una sonda, le estimulan con radiofrecuencia y evitan ¡tac! Estimulan la zona de la sustancia negra o otros núcleos para evitar los movimientos que tienen los pacientes. Eso se llama cirugía estereotáxica. Así que para que vean la importancia de los núcleos de base que vimos, que volvemos a repetir, son 4. No se olviden de eso, son 4. Tenemos el cuerpo estriado, el claustro o antemuro, tenemos la sustancia negra con los núcleos subtalámicos y el núcleo epidérmico. Dijimos que la sustancia negra produce Parkinson, pero hay otras patologías, fíjense que aquí aparece, que es el déficit de GABA, ya no el déficit de lo que es el déficit de dopamina que produce Parkinson. Aquí está faltando otro neurotransmisor que se llama GABA. ¿Y qué produce eso? Eso produce la famosa corea de Huntington. Para que vean, una paciente con corea, miren, ¿ven? No es un movimiento fino como el Parkinson, es un movimiento grosero. ¿Ven? Se le pide a la paciente que se toque la cara, miren la forma del movimiento que tiene. Esa es la gran diferencia, es una corea de Huntington, o sea que son, por eso como lo dijo el profesor Barrovecchio, hay movimientos finos, delicados o movimientos groseros, los de temblores groseros. Miren, se le hace a la paciente, se toca la punta de la nariz, miren cómo el movimiento está totalmente alterado. Por eso, bueno, básicamente esto es lo que hablábamos recién de la función de los núcleos de la base. El déficit en la sustancia negra de dopamina produce justamente la alteración del Parkinson y el déficit del GABA produce la corea de Huntington, que es generalmente el globo pálido, es generalmente el que más se afecta. ¿Ven? Bueno, un poquito para complementar con el día de hoy con los núcleos de la base. Profesor Barrovecchio, yo sé que hay un montón de cosas nuevas. Si usted quiere agregar algo, ya vamos liberando un poco a los alumnos. Nuevas no hay muchas. Lo que tú dices es verdad, la corea de Huntington y la de Sydenham. Y también hay otra alteración que es la atetosis. Y la combinación de la corea y la corea atetosis, que a veces es muy, muy difícil de tratar, ¿no es cierto? Porque tanto el gamma aminobutírico, que es el GABA, como la dopamina, es muy difícil de reemplazar como tal. Pero de cualquier manera hay que intentarlo. Y con respecto a los neuroestimuladores que explicó el profesor Moretti a través de una pequeña trepanación, háganse de cuenta que son como un marcapaso cardíaco. Cuando falla la frecuencia cardíaca o la descarga del nódulo sinusal o sinoatrial, ahí se descarga el marcapaso para que estimule el corazón. Y acá pasa lo mismo. Cuando hay, digamos, un déficit o un exceso de movimiento, el marcapaso, neuromarcapaso, lo controla. Nada más que eso, no hay nada otra novedad. Entonces, les voy a mostrar algo, un minutito y ya terminamos. Lo fundamental es que vieron que en las clases magistrales damos mucho de lo que es la parte no solo anatómica, sino también hablamos mucho de lo que es aplicación práctica, que es lo fundamental. Entonces, tuve la oportunidad de justamente de quirófano de lado, estaba operando, estaban haciendo una neurocirugía y entonces entré para sacar fotos y videos de lo que es un equipo neuroquirúrgico en acción. Esta es nuestra institución,
Fíjense lo siguiente. Este que está aquí es el subjefe de neurocirugía, el doctor Rojas. Este que está aquí, de espalda, le voy presentando, colabora actualmente, es el doctor Márquez, que es neurocirujano, ya no neurólogo, neurocirujano. Y se formó en Buenos Aires y también colabora con la cátedra y nos ha dado en los años anteriores algunas charlas aquí anatómicas. El doctor Márquez básicamente fue docente de la UBA de neuroanatomía y bueno, está permanentemente en contacto con nosotros, trabaja en esta institución. Y este que está aquí es el otorrino. Me dicen, ¿qué hace un otorrino? El otorrino es el especialista en nariz, garganta y oído. ¿Qué hace un otorrino aquí? Bueno, esto es tomografía intraquirúrgica. Este es un tomógrafo que se está haciendo en el momento que se está operando, se está usando el tomógrafo en el mismo momento que se está operando. El paciente tiene, en este caso, si ustedes miran bien, van a ver unos cortes laterales y aquí aparece una estructura blanca más grande. Eso es un tumor de hipófisis. Entonces, esta es la cirugía y esta es la tomografía en el mismo momento. ¿Qué están haciendo aquí? Están entrando por la nariz, el neurocirujano. Miren que ninguno mira al paciente, mira la cámara de la televisión. O sea, el paciente está acostado, está aquí, este es el anestesiólogo. Aquí no se puede hacer anestesia raquídea porque estamos trabajando la cara, o sea que el paciente está dormido, anestesia general. Y fíjense, esto es la silla turca. El otorrino entra por la nariz, por el endoscopio, lima la cara anterior del seno esfenoidal, entra el esfenoides y ahí el neurocirujano legra la capa posterior del seno esfenoidal y se encuentra con la hipófisis y se opera la hipófisis por adentro de la nariz. Es lo que están haciendo. No, antiguamente se operaba abriendo todo porque había que levantar todo el cerebro y llegar allá abajo. Se imaginan que esto tiene muchísimo menos complicaciones. Esto es parte para que vean de la cirugía, cómo se maneja. Ahí hay otras imágenes acá. Aquí tenemos, ven, este es el seno esfenoidal y ahí está ya legrado. Ven que hay como un segundo agujero, ya está legrado en la parte profunda y esa es justamente la resección. Ahí hay una imagen más de cerca, ahí lo tienen al tumor bien definido. Esto que se ve aquí es una gasa especial, se llama espongostán, que lo que hace es seca y a su vez coagula. Aparte del electrobisturí que se puede usar, pero esto es básicamente para ir secando y para ir diferenciando. Esto por supuesto lo ha puesto el neurocirujano, lo pone transitoriamente mientras va haciendo la resección, ¿ven? Es para identificar el tumor y no irse para otro lado y sacarlo. Por supuesto eso se saca cuando termina la cirugía. Ahí tienen una imagen diferente. Miren, acá tenemos el otorrino, aquí tenemos el neurocirujano y esta es la fibra óptica metida en la nariz. Está ingresando la fibra óptica. Esto que se ve acá es la instrumentista y esto es parte de los que manejan los tomógrafos y los circulantes para que vean lo que es un quirófano en una neurocirugía. Yo quería que lo vieran la utilidad. Así que bueno, pues damos por finalizado el día de hoy. Hoy vimos todo lo que era liquiocefalorraquídeo, que era muy importante. Vimos todos los núcleos de la base, la aplicación clínica y práctica.